Bueno, tenemos que imaginarnos el sistema vascular más o menos así. Más o menos así. Donde por este lado tenemos las arterias, por este lado tenemos las venas y aquí tenemos a los capilares. Estamos introduciendo en este momento otro concepto que son los capilares. Los capilares son unos vasos sanguíneos muy delgados. Bueno, como ustedes van viendo, las arterias al dirigirse hacia los capilares van disminuyendo de su diámetro. Y a partir de los capilares, el vaso sanguíneo, que en este caso ya no se llama arteria, ya se llama vena, a partir de los capilares el vaso sanguíneo va aumentando su diámetro hasta formar venas cada vez más grandes. Los capilares son muy importantes porque son vasos sanguíneos muy delgados y en los capilares se intercambian nutrientes y desechos. ¿Sí? Por eso son importantes. ¿Qué nutrientes pueden pasar de los capilares hacia las células? Bueno, pueden pasar oxígeno, pueden pasar hormonas, pueden pasar muchas cosas. Y de las células hacia los capilares, es decir, hacia el torrente sanguíneo, pues pasan desechos. Un desecho que podríamos hablar es el dióxido de carbono, que es un producto del metabolismo respiratorio. Bueno, ahora vamos a hablar de la histología de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos tienen diferencias entre sí. Como están viendo ustedes, las arterias pues no son igual que los capilares y no son igual que las venas. Ya también hablamos de algunas diferencias que existen entre venas y arterias. Pero la histología básica de un vaso sanguíneo consiste en tres túnicas o tres capas. La túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia. La túnica íntima, también llamada interna, la túnica adventicia, también llamada externa. Estas son las tres capas que tiene un vaso tipo, un vaso estándar, pero obviamente, ¿de qué depende que tenga las tres capas? Pues de su grosor y de su fisiología. Los capilares, por ejemplo, son vasos sanguíneos muy delgados. Los capilares solo tienen una capa íntima, no tienen capa media ni tienen capa adventicia. Los vasos sanguíneos muy gruesos tienen una capa media muy desarrollada, muy gruesa, y además tienen capa íntima y capa adventicia. Pero bueno, aquí vamos a hablar de las generalidades de los vasos sanguíneos, ahorita de la histología básica de los vasos sanguíneos, y por eso vamos a hablar de estas tres capas. La capa íntima, que es la que va aquí, esto en el centro sería la luz del vaso sanguíneo. La luz del vaso sanguíneo sería por donde corre la sangre. La capa media pues sería la segunda capa y la capa adventicia o externa sería la que cubre a todo el vaso. Bueno, hablando específicamente de cada capa, la capa íntima o la capa interna está formada de unas células que se llaman endoteliales. Las células endoteliales pues ya sabemos que son células planas o escamosas que tienen muchísimas funciones. Primero que nada van a revestir la luz del vaso sanguíneo, ¿sí? Pero también ya sabemos que las células endoteliales por muchos son consideradas ya un órgano como tal, y por muchos el órgano más externo, más amplio, más grande de todo el cuerpo. Sin meternos en esos datos, vamos a decir ahorita nada más que el vaso sanguíneo tiene una capa que se llama íntima, y la íntima está formada básicamente por células endoteliales. La capa íntima también tiene una membrana basal, y después de la membrana basal, la capa íntima o túnica íntima tiene una lámina elástica interna. Esto es la túnica íntima o interna. Ahora vamos a hablar de la túnica media. La túnica media va a estar formada básicamente por músculo liso. Y el músculo liso es muy importante porque le da a un vaso sanguíneo la vasoconstricción o la vasodilatación. El músculo liso va a estar ordenado de forma helicoidal en un vaso sanguíneo. Músculo liso. También la túnica media, después del músculo liso, va a tener una lámina elástica externa.
Estas láminas elásticas son tejido conectivo. Y bueno, finalmente hablamos de la túnica adventicia o externa, que es la capa más exterior del vaso sanguíneo, la que va a cubrir a todo el vaso sanguíneo. Y esta túnica adventicia está formada básicamente de tejido conectivo fibroelástico. Pero la capa adventicia tiene dos particularidades muy importantes. La adventicia va a tener vasa vasorum, es decir, los vasos de los vasos, y va a tener a los nervios. El sistema nervioso va a llegar a la túnica adventicia. La vasa vasorum va a servir para nutrir a los vasos. Obviamente los vasos más gruesos necesitan más vasa vasorum, y los nervios van a llegar a la túnica adventicia, y gracias a este sistema nervioso vamos a tener la capacidad de causar vasoconstricción en un vaso sanguíneo, ¿sí? El sistema nervioso llega a la túnica adventicia, libera norepinefrina o noradrenalina. Esta noradrenalina va a viajar hacia el músculo liso que está en la túnica media y le va a dar esa capacidad de vasoconstricción. ¿Cuál es el sistema nervioso que llega? Es el sistema nervioso simpático y es el sistema nervioso autónomo.